Y bien, estamos entonces para hablar de la crisis generada por el otorgamiento o no de voto de confianza al gabinete Ana Jara con Javier Bedoya, que es congresista del PPC, Mesías Guevara, que es secretario general de Acción Popular y congresista por Acción Popular, secretario general, ¿no? Ya no. Miembro del comité político. Bueno, pero que hacen elecciones y cambios en Acción Popular, es una costumbre. Es un partido que existe desde el punto de vista institucional. Y tú lo conoces bien, Jaime. Bueno, sí, pero y con Fuerza Popular, con Marta Chávez de Fuerza Popular. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias, Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cuáles son los, qué posibilidades hay realmente de que sí se le otorgue el voto de confianza? ¿Qué gestos tendría que hacer, qué medidas tendría que anunciar Ana Jara para que reciba el voto de confianza, para que algunas bancadas puedan cambiar la orientación de su voto? Porque hasta ahora, entiendo, no se ha comunicado con ninguna bancada, ¿no es cierto? Sí, todavía no hay ningún gesto, ninguna señal, y no sabemos si mañana va a ir o no va a ir al Congreso. Pero ¿qué tendría que decir? ¿Qué tendría Mesías? ¿Cuál es su...? Bueno, en primer lugar, Jaime, es bueno precisar de que este tema del gabinete del voto de confianza no pasa por personas. Es decir, no pasa por cambiar una ficha cuando en el fondo sigue la misma percepción. La percepción que ocurre en este gobierno, que lamentablemente no se ha tenido la capacidad de deslindar públicamente y de aclarar esta situación, es ese binomio que existe como gobierno. Incluso a la majestad del presidente se le ha disminuido en cuanto a su importancia y a su nivel, a tal punto que se dice que dentro del gobierno prácticamente los que estarían gobernando sería el señor Castilla y la señora Nadine. Y por otro lado, dentro del gobierno existe una prácticamente sospecha de actos de corrupción muy grandes. Nosotros ayer precisábamos, por ejemplo, el tema relacionado que con la venta de Bambas ha sido aproximadamente 7.800 millones de dólares. Yo le hice la pregunta al ministro Castilla ayer, pero respondió muy tímidamente cuando se le preguntaba ese dinero del impuesto a la renta generada por esta operación financiera de Bambas, de Glencore hacia las empresas chinas, según él habría generado aproximadamente 1.000 millones de soles. Cuando nosotros sabemos que lo que había invertido Glencore en este proyecto era 500 millones de dólares y la venta se habría efectuado en 7.800 millones de dólares, entonces la diferencia no es pues lo que hemos recibido por ese impuesto. Y toda vez, Jaime, que es bueno que se sepa que esta tributación de esta operación financiera se pudo haberse llevado bajo dos principios: el principio de la fuente y el principio de la residencia, y lamentablemente aquí al parecer se habría llevado bajo el principio de la residencia. Y otro tema que también pero esos son temas puntuales, digamos, que pueden ser objeto de un llamado al ministro de Economía, pero eso no tiene nada que ver pues con la salida de un gabinete, con el voto de confianza a un gabinete o no. Lo que pasa, digamos, la pregunta es qué señales tendría que dar el gobierno para que el voto de confianza prospere. Bueno, cuando haya un nuevo Congreso en el que definitivamente el gobierno no va a tener aún menos mayoría que ahora, por la intención de voto que tiene, ¿sí?, por la poca aprobación que tiene el gobierno, en realidad el presidente, eso debería ocurrir algo parecido a lo que ocurre en Francia, una suerte de cohabitación. El presidente debería llamar a un primer ministro de la oposición, ¿no es cierto?, porque si no, no hay gobernabilidad posible. Y obviamente ningún miembro de la oposición querrá ser primer ministro, ningún partido de la oposición querrá subirse al gobierno faltando un año y medio, digamos, para las elecciones. O sea que eso no va a ocurrir, le van a dar el voto de confianza, ¿o no? Nosotros como Acción Popular seguimos pensando lo mismo, como dice mi colega Javier Bedoya. Si ustedes se abstuvieron, ¿no es cierto? Nosotros nos abstuvimos ayer. Salvo Merino, por si acaso. Merino cambió su voto a último momento. Vamos a ver, pero sí, puede ocurrir lo que dice Marta, ¿no? Pero nosotros hasta hoy seguimos pensando igual, la mayoría de la bancada por lo menos. No sé qué se abstendría. Nos abstendríamos, mira, Jaime, permíteme desarrollar también otros puntos que en mi modesto entender fallaron ayer por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción no se habló mucho ayer, incluso ni siquiera se invocó al Consejo de Estado para que convoque a todos los poderes
que están involucrados en este tema. En Seguridad Ciudadana se ha hecho prácticamente un aspaviento, un favoritismo, como se le ha dicho ayer permanentemente al ministro Urresti, ofreció capturar a diversas personas que ahora, por ejemplo, en el caso de Ancash, que yo presido esta comisión, hay como 35 personas que están siendo, digamos, con orden de captura y no los capturan. Y una falencia que quizás acá, lejos de Lima, lejos de las provincias... Pero eso, ¿eso qué tiene que ver con el gobierno? No, es que el ministro Urresti es ministro del Interior. Él es el ya, te refieres, ya pensé que era un problema de No. El otro tema relacionado, por ejemplo, con el sector de agricultura. Ayer solamente se habló de manera general del tema de la política mi riego, pero no se habló de otros temas. Y Jaime, no olvidemos de que dentro del sector de agricultura hay millones de familias que viven de este importante sector. Quizás en Lima no se siente mucho, pero en provincias, discúlpame, ahí está muy precaria la agricultura y hay millones de familias que viven de esta importante actividad. Bueno. Pero en teoría, entonces, el presidente debería llamar a alguien de la oposición, debería formar un gobierno con la oposición, como en un sistema parlamentario. Y eso los partidos no lo van a querer hacer tampoco. Entonces, es una especie de situación sin salida, Jaime, desde ese punto de vista, porque ya a quién va a poner, si ya Ana Jara sale del escenario, ¿a quién van a poner como primer ministro? Tendría que ser alguien de la oposición. Alguien de la oposición o alguien de renombre del país que tenga ciertas condiciones morales, que tenga credenciales democráticas, y yo estoy seguro que así puede ocurrir. ¿Quién, por ejemplo? No se me ocurre ahorita ningún nombre, pero es bueno. Ese es el problema. Pero esa sería una tarea ya del propio gobierno, del Ejecutivo. No, nuestro sí hay nombres, no somos Biafra, Jaime. No somos Biafra como para decir. Son personas que no son políticos, que no saben nada de estas cosas. Pero es bueno precisar también, dejar claro que lo que está ocurriendo en estos momentos no es culpa del Congreso. Es un tema que nosotros permanentemente ya le hemos venido diciendo al presidente Ollanta Humala. Incluso ya hubo el anterior gabinete con el señor Cornejo, ya no tuvieron, hemos pasado lo mismo. Y ahora se ha repetido tal cual después de unos cuantos meses, y por lo tanto eso el presidente Ollanta Humala, incluso ellos mismos son los que forzaron la situación al prácticamente perder su bancada a 6 personas más. Y si vamos a otro gabinete seguramente van a perder 6 más. Por lo tanto es bueno que se sepa y que es bueno que la colectividad entienda de que no es culpa del Congreso que hayamos llevado a esta polarización, sino es el propio Ejecutivo. Yo creo que el otro tema... denuncias ahí contra todos los ministros y contra todos los pero así con medidas lo que sí también este gobierno yo creo que ha fallado mucho es en el tema de la transparencia, pero fundamentalmente no se ha modernizado con la reforma del Estado que debe haberse hecho, sustentado fundamentalmente en el gobierno electrónico. Ahora se habla de mucha corrupción, se habla de gastos que no se han llevado, se habla del SEAP, del SEACE, de la OCE, y esto lamentablemente no se ha implementado y creo que no se va a implementar mientras no exista un liderazgo desde el presidente de la República, como existe en otros países pequeños, como el caso de Uruguay, en que es que el propio presidente de la República el que lidera la modernización y automatización del Estado a través del gobierno electrónico. Se habla ahora de estos temas de corrupción que existen en todos los niveles, nacionales y subnacionales, pero muy poco se está haciendo. Hasta el señor Cornejo, cuando se le dijo, lo Cornejo Liz, y se le planteaba que hay una iniciativa legislativa ya dictaminada en la Comisión de Descentralización para aprobar el gobierno electrónico que se convierta en una política de Estado, lamentablemente eso no ha ocurrido. Y por otro lado, en este tema de corrupción, por ejemplo, yo sí tengo 0 cuestionamientos en el tema de las compras y adquisiciones, que recientemente se aprobó un proyecto de ley en la pasada legislatura, pero asimismo también en la transferencia de fondos. Es decir, que si nosotros revisamos que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a las regiones diversos fondos, no se ha concretado de manera concreta. Y eso, como tú estabas en el preludio de este programa, hablabas de que la descentralización tampoco se ha concretado y muy poco se ha tocado. Te escuchaba decir, sobre todo el presidente Ollanta Humala, que está en Celendín, donde dicho sea de paso, ha inaugurado una carretera inconclusa. Esa carretera que acaba de inaugurar, falta un tramo entre la Encañada y 1 kilómetro. Es inconclusa. No ha tenido la valentía de tocar el tema Conga, ¿no? Y decir, bueno, yo dije esto antes, pero ahora la cosa es así. Y no ha habido mea culpas, efectivamente ha habido triunfalismo y eso se paga caro, por lo visto. Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a ver qué pasa entonces el día de mañana.